espadas ahí de 2 filos. Cinco 16, primero de Juan dice: si alguno viene a cometer a su hermano pecado, no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte, hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que ruegue. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Nada más hasta ahí. Pueden tomar sus lugares. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, vimos en 2 escuelas pasadas, vimos la santidad y vimos hoy en la mañana, ¿qué, hermanos? La obediencia. Y es bueno que no nos olvidemos, hermanos, lo que es la santidad y lo que es la obediencia, hermanos. Tiene que haber un cambio en nosotros para poder obedecer a nuestro Dios, para andar en santidad. Que no se nos olvide eso, hermanos, nunca. Pero hoy vamos a hablar de algo en lo cual a veces no queremos, ¿verdad?, escuchar. Ahora es el pecado. Es bien difícil a veces vivir en santidad. No es imposible, es difícil. Es difícil a veces obedecer. Pero qué fácil es caer en qué, hermanos. En pecado, ¿verdad? Bien facilito caer en un pecado. No se hace tan difícil eso, ¿verdad? ¿O sí? Difícil la obediencia, ¿verdad? La santidad. Bueno, hoy vamos a hablar del pecado. Si algún hermano empieza a cabecear o algo, tiene el permiso de lavarse su carita, ¿verdad? Ahí hay jabón y todo, puede lavarse su carita, hermanos, para que no vaya a estar cabeceando, ¿verdad? Tiene el permiso, ¿verdad? Si está cansado, a lo mejor comió mucho, no sé, ¿verdad? Y se siente pesado a veces la cabeza y ahí está, ¿verdad? Entonces tiene el permiso de ir, ¿verdad? Y lavarse ahí los ojos y todo, ¿verdad? ¿Amén? Muy bien, bueno. Porque de aquí estoy mirando, ¿verdad?, los rostros y veo que están bien todos, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, cuando el pecado está aquí, hermanos, vigente, cuando está en vigor, es lo que vamos a mirar cuando el pecado está vigente. A veces no queremos hablar del pecado, ¿verdad? Yo creo que ya sabemos nosotros lo que es el pecado, ¿no, hermanos? Sí, ya sabemos, ¿verdad?, las consecuencias del pecado. A veces ya sabemos todo sobre el pecado. Sabemos qué es qué, hermanos, es muerte, ¿verdad? Sabemos mucho sobre el pecado. Pero fíjense que el pecado es el que nos separa de nuestro Padre, hermanos. Es el que nos separa de Dios, hermanos. Y eso es muy peligroso para nosotros hoy en la actualidad, hermanos. Peligroso que es que cuando uno está en pecado, fíjense lo que voy a decir, peligroso cuando uno está ejerciendo el pecado, es que Dios no escucha, hermanos, la oración, hermanos. Qué peligroso, ¿verdad? Cuando uno está en pecado, Dios no escucha la oración. Grábense eso, hermanos. Por eso batallamos mucho a veces. Por eso a veces no sanamos, por eso a veces algo está pasando, porque a lo mejor hay algo de qué, hermanos, a lo mejor hay pecado. Y así lo dice la Biblia, que Dios no oye, ¿qué, hermanos? A los pecadores. Dios no escucha a los pecadores. Juan 9:31, ahí lo dice. Dios no escucha a los pecadores. Y para que nos oiga, hermanos, tenemos que hacer su voluntad. El pecado tiene muchos significados, hermanos. El pecado tiene muchos símbolos. Y fíjense que hay versos que están aquí en la Biblia. Y les voy a nombrar dos, hermanos, dos versos que conocemos y que los hemos leído.
Pero nada más, vamos a meditar poquito para que ustedes miren, ¿verdad? Esos versos. El primero está ahí en la primera de Juan 4:3. Versos que ya conocemos. ¿Cuál dije, hermanos? Primera de Juan 3:4, ¿verdad? Lo cambié. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3, capítulo 3, el verso 4, ¿verdad? Ese texto ya lo estaba cambiando, ¿verdad? Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión. Doble pecado, hermanos. Aquí, ¿para qué, hermanos? Para el que traspasa y hace transgresión de la ley, ¿verdad? Cualquiera que hace pecado, y si cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley. Fíjense aquí, hermanos, entendamos esto, que cuando uno traspasa la ley, o sea que la está violando, que no hace caso de la ley, ¿qué pasa, hermanos? Hay pecado. Ese es pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque la ley nos señala cómo vamos caminando. ¿Cómo va caminando nuestra vida? La ley dice, tú vas mal, pásate para acá, ¿verdad? Para que estés bien. Si no, si sigues todavía aquí en desorden, sin ley, entonces caes en qué, hermano? En pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjense, aquí tengo este verso en lenguaje sencillo, ¿verdad? Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Esa es otra versión. Fíjense que está más sencillo, ¿verdad? Entendemos mejor así, ¿verdad? El que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Nos indica que estoy en pecado. El otro verso, hermanos, yo no me quiero profundizar en esto, porque quiero hablar del pecado más, ¿verdad? Pero aquí esto es muy profundo. El otro verso, hermanos, es el pecado está en aquel que sabe que hacer lo bueno y no lo hace. ¿Sí hemos visto ese verso? Y lo hemos meditado, hermanos, en profundidad o no. O no nos queremos meter en problemas, ¿verdad? ¿Por qué habla de qué, hermanos? Porque habla del pecado, ¿verdad? Y a veces no queremos. Santiago 4:17, ese es el verso. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero ¿qué es hacer lo bueno, hermanos? ¿Qué es hacer lo bueno? Y nosotros empezamos a decir muchas cosas acerca de lo que es lo bueno, porque sí sabemos, ¿verdad o no? Sí sabemos cosas de lo que es lo bueno. Pero fíjense, hermanos, dice ahí Filipenses 4:8, Filipenses ya lo conocemos también, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es, ¿de qué, hermanos? De buen nombre. Estas palabras, hermanos, van juntas con todo, ¿qué, hermanos? Todo lo bueno, fíjense, todo lo amable, todo lo puro, todas esas palabras van con todo lo bueno. Y aquí podemos sacar otro tema, ¿verdad? Y podemos pasar toda la tarde, ¿verdad? Con estas palabras aquí en Filipenses. Pero fíjense, le estoy diciendo de lo que es bueno. ¿Qué es bueno, hermanos? Les voy a dar un ejemplo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Será bueno convivir los unos con los otros, hermanos? ¿O no es bueno? Y si sabemos que es bueno, ¿por qué muchos no conviven? Mira cuán bueno, ¿qué, hermanos? Salmo 130. Yo no estoy diciendo, oye, este hermano ya me está tirando, no estoy hablando por nadie, ¿verdad? Porque es la palabra de qué, hermanos? Es la palabra de Dios.
Y a veces nos confronta, a veces cuando andamos mal, cuando andamos en pecado. Y yo le pregunto si es bueno convivir o no es bueno convivir. Si usted no quiere convivir, pues es su salvación, es usted. ¿Es usted y quién, hermanos? Y Dios. Porque la salvación es de uno personal. Nada más la Biblia dice lo que tiene que hacer. Y la pregunta es, ¿será bueno convivir? Y hay más preguntas todavía, muchas preguntas. Mira cuán bueno y delicioso, hermano. Fíjense nomás, mira cuán bueno y qué, y delicioso. Habitar igualmente a todos los hermanos en uno. Fíjense nada más, ¿verdad? Es nada más, es una pregunta para que ustedes miren lo que es bueno. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer qué. ¿Y qué? Y no lo hace. No lo hacemos, hermanos. Y ahorita ya están sabiendo o no. ¿A qué voy a la femenina? Ahí nada más están haciendo. ¿Es malo o es bueno? Dice el hermano, es que nomás las mismas caras aquí, hermano, nomás somos los mismos, ¿verdad? Pero es un ministerio, hermanos. En Corintios habla de ministerios. Y a veces no queremos. Yo, hermana, yo no creo en la femenil. Entonces, no creemos en Dios. ¿O sí? Eso es bueno, hermanos, para nutrición, estudios bíblicos, todo es bueno. Pero a veces, ¿qué, hermanos? Se nos hace fácil, ¿verdad? Se nos hace fácil. ¿Qué fácil es que ¿qué, hermanos? El pecado, hermanos. Que sabe hacer lo bueno. Y lo bueno todo tiene más significados, hermanos, no nada más eso, ¿verdad? El apóstol Pablo al pecado también lo llama el aguijón de la muerte, hermano. Fíjense, el aguijón de la muerte. 1 Corintios 15, 56. Ahí nos habla, comparado con el aguijón de un escorpión que lleva mucho, pero mucho veneno, que al picar, hermano, a la persona puede morir. Así lo compara el apóstol Pablo con el aguijón de qué, hermanos? El aguijón de la muerte. Y yo creo, hermanos, tenemos que orar mucho a nuestro Dios. Tenemos que pedir mucho por nuestros pecados para que Él los quite. Si acaso, hermanos, ese pecado está vigente en nosotros, está en mí, y no me arrepiento y sigue ahí ese pecado, hermanos, se va haciendo como una bomba, se va haciendo como una bomba, y lo va a decir como una bomba que va destruyendo, que cuando ya está grande la bomba, explota, ¿y qué pasa? Destruye todo, hermanos. Así es el pecado, hermanos. Así es el pecado y nos va muy mal. Destruye el cuerpo físico y el cuerpo también, hermanos, el cuerpo interior también. Así es el pecado, como el aguijón de qué, hermanos? De la muerte. El pecado, hermanos, puede venir de muchas partes de nuestro cuerpo, porque este cuerpo tiene muchos miembros y puede venir de muchos lados. 1 Juan 2:16, ahí nos habla de la concupiscencia de la carne, o sea, el pecado de la carne, que todo desea, ¿o no, hermanos? Esta carne a veces todo desea. Y dice ahí también que habla de los ojos, que en los ojos puede haber pecado, ¿verdad? Si no lo sabemos controlar. Está también, hermanos, en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, fíjense, en nuestro pensamiento. Y yo creo que este cuerpo, hermanos, pues por todos miembros que tenemos, manos, dedos, ojos, orejas, todo, hermanos, ¿para qué sirve, hermanos? Romanos, ¿cómo dice? Romanos 12:1, ¿cómo dice, hermanos? Este cuerpo debemos ponerlo, ¿qué? En sacrificio vivo, hermanos, pero también santo.
¿verdad? Fíjense lo que dice, vamos a ver ahí en Romanos capítulo 6. El verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentados a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de ¿qué, hermanos? De justicia. Bueno, aquí Pablo nos habla, hermanos, del aguijón como pecado, el aguijón de la muerte, que no debe de reinar, hermanos, el pecado, ¿no, hermanos? En este cuerpo, y más en el cuerpo interior, en estos miembros. Ahora yo pregunto, ¿puede reinar, hermanos? ¿Está reinando ahorita en nosotros o no? No está reinando, ¿verdad? Si no está reinando, estamos bien, ¿verdad? Pero los pensamientos, lo que miramos, lo que traemos en el corazón cargado, hermanos, eso hace daño, ¿qué, hermanos? Al cuerpo interior. Todo el cuerpo, hermanos, se debe de poner en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Cuando uno viene al culto, hermanos, o donde quiera que esté, uno se debe preparar ante nuestro Dios, es física y espiritualmente, ¿verdad? Se debe preparar bien, hermanos, para no caer en ¿qué, hermanos? En pecado, ¿verdad? Y si caemos en pecado, tenemos abogado, ¿no, hermanos? Pero hay un problema, que si estamos pecando siempre con el mismo pecado, hermanos, lo mismo, le voy a decir que se puede hacer pecado de muerte, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no es un juego, hermanos. Y en eso, ¿de qué dice ahí, hermanos? Juan, ya ni siquiera jueguen por eso, ¿verdad? Qué peligroso es el pecado, ¿no, hermanos? Es peligrosísimo. Por eso es el aguijón de la muerte. Nuestro cuerpo, hermanos, debe estar, cuando viene uno antes del culto, prepararse cuando uno viene al culto, hermanos, ¿verdad? Este cuerpo, porque a veces veo por ahí unos que están durmiendo, ya cabeceando. ¿Por qué? Porque este cuerpo, ¿qué pasa, hermanos? No lo estamos presentando tan bien, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Están ahí cabeceando uno que otro, ahí están, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este cuerpo no lo ponemos. Y la obediencia es poner ¿qué, hermanos? Poner atención, ¿verdad? Poner atención. Hay algo muy bueno, hermanos, para combatir al pecado. ¿Ustedes lo saben o no, hermanos? ¿Sí? ¿Qué hay bueno para combatir al pecado, hermanos? ¿Qué es lo que hay? Ese aguijón tan feo, hermanos, que es la muerte como el pecado, que destruye, hermanos, a cualquiera. Bueno, está la vitamina 9 más 0. ¿Sabe cuál es la vitamina? ¿Sí? La vitamina 9 más 0. Esta vitamina, hermanos, ayuda. Ya parece que estoy vendiendo algo, ¿verdad? Esta vitamina ayuda y fortalece, hermanos, el cuerpo interior, ¿verdad? El cuerpo interior. Y sirve para que no entre el pecado tan fácil. Para que los deseos carnales pues no entren tan fácil. Está, hermanos, la caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. Los frutos de él. Cuando tengamos eso, hermanos, no necesitamos ni la ley, hermanos, que digan, mira, va a decir la ley, mira, sí es pecador. No necesitamos ni eso. Porque esos frutos reinando, hermanos, aquí en nuestro cuerpo interior, no hay ningún problema. Esa es la solución, hermanos, para vivir en santidad y sin pecado, ¿verdad? Y con obediencia. Esas palabras, cuando digo, hermanos, en santidad y sin pecado, pues son palabras muy fáciles, ¿verdad?
muy fáciles, pero para vivirlas es difícil, hermanos. Dice ahí en San Juan, el apóstol, hermanos, la lectura que estábamos ahí leyendo, una parte, 5:19, última parte, dice que todo el mundo está puesto, ¿qué, hermanos? Está puesto en maldad. Y el mismo apóstol dice que toda esa maldad, ¿qué es, hermanos? Toda esa maldad es pecado, hermanos. Toda maldad es pecado. Y el mundo, todo el mundo está puesto en maldad. San Juan 5:19 y 1 Juan 5:17. Aquí, hermanos, el apóstol Juan mira toda la maldad igual, sin acepción de personas. Y hoy, hermanos, nosotros pues la maldad la miramos de muchas formas. Fíjense, la maldad, por ejemplo, cuando uno anda en maldad, hay rencores, están los pleitos, eso es maldad, hermanos. Están las rencillas, que crean enemistad y que son altercados, peleas. Todo sale de un corazón malo, hermanos. Todas esas palabras. Y empiezan a destruir todo, hermanos, cuando hay eso. ¿Y eso qué es, hermanos? Eso es pecado, hermanos. 17 obras de la carne para poder combatirlas, hermanos. ¿Contra cuántos el Espíritu Santo, cuántos frutos nos da, hermanos? 9. Es la vitamina 9 más 0. La vitamina 9 más 0 igual a 9. Ahí en Salmos 5:4, hermanos, ahí nos habla David, Salmos 5:4. Porque tú no eres un Dios, dice, que ames la maldad. Salmos 5:4. Porque tú no eres un Dios que ames la maldad. El malo no habitará junto a ti. Cuando el pecado, hermanos, está vigente, se empieza a hacer una pared grandotota, hermanos, entre el hombre y Dios. Y yo pregunto, ¿cómo podremos derribar esa pared, hermanos, cuando uno anda en pecado? ¿Cómo se podrá derrumbar, hermanos? Y puede ayunar, y puede orar, y puede hacer muchas cosas. Pero si el pecado, hermanos, está vigente, en vigor, en uno, no pasa nada, hermanos. ¿Dios qué? Dios no escucha, ya lo miramos. Y dice aquí que no habitará junto a ti. Es lo más peor, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer eso, hermanos? Cuando uno ora a Dios, debe orar con ¿qué, hermanos? Con arrepentimiento, hermanos. A no volver a hacerlo. El arrepentimiento, hermanos, es como que la mente ya no vuelve a hacer lo mismo. Porque si hacemos lo mismo, hermanos, haz de cuenta que nada más estamos como, hermanos, jugando, ¿verdad? Jugando otra vez, ¿verdad? Si antes era maldiciendo y me bauticé y sigo echando maldiciones, ¿qué pasa, hermanos? ¿Quiere decir que no he cambiado? Tengo que cambiar, tengo que arrepentirme o no, hermanos. El arrepentimiento es muy bueno, hermanos, ¿verdad? Para poder derribar todo, hermanos, y que Dios nos escuche en nuestras oraciones. Caín, cuando se enojó mucho, hermanos, porque era vengativo, le dijo a nuestro Dios, tu pecado está a la puerta y te puedes arrepentir, te puedo dar oportunidad. Pero Caín, ¿qué pasó, hermanos? Lo agarró el enemigo, dice, este es de los míos y aquí se va a quedar. Y Caín, hermanos, ya no pudo cambiar. Y su descendencia fue igual también.
Saúl le pasó, hermanos, ya miramos en la mañana, le pasó ¿qué, hermanos? Lo mismo, igual, hermanos. También no quiso cambiar, o quería cambiar, pero ya era ¿qué, hermanos? Era demasiado tarde por el pecado. Dice lo que hace el pecado, hermanos. El aguijón de ¿qué, hermanos? De la muerte. Hay una pregunta, hermanos, que nos hacemos constantemente. ¿Cómo mira Dios el pecado, hermanos, hoy en la actualidad? ¿Cómo mira Dios el pecado? Hoy en la actualidad, hermanos, el mismo hombre juzga, hermanos, al mismo hombre por su maldad. Y entre más sea su maldad, en el delito ya cometido, son más años en la cárcel o no, hermanos. ¿Sí, verdad? Hasta la pena de muerte va a dar, ¿verdad? Depende cómo el hombre mire, ¿verdad? Mire la maldad. Pero, hermano, nuestro Dios, ¿cómo mira la maldad, el pecado? ¿Lo mira todo igual o diferente? Dice que nosotros, hermanos, al pecado le damos ¿qué? Le damos grados, ¿verdad? Es que aquel cometió adulterio y ya ahí quedó, ¿verdad? Y si me robo un dulcito, hermanos, y el adulterio son los mismos, ¿o es diferente? Lo mismo. Ante Dios es lo mismo, hermanos, es pecado, es maldad, es lo mismo, hermanos. Si me robo un dulcito de la tienda y si otro comete adulterio, los dos, ¿qué, hermanos? ¿Son los mismos pecados ante Dios. Y ante nosotros, ¿qué grado le damos a eso, hermanos? Así cometió adulterio y ya quedó marcado para toda la vida, ¿verdad? ¿Así decimos o no? Sí. Porque así pensamos, así está nuestra mentalidad, hermanos, así quedamos. Pero ante Dios es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Él mira el pecado igual, hermanos. Las consecuencias son las mismas. Ya las consecuencias ya como que cambia algo, ¿verdad? Vamos a ver ahí bueno, quiero aquí Santiago 4:12, hermanos. Santiago 4:12 dice: uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. El que da la ley, el que pone las reglas, hermanos, el que mira al hombre, cómo actúa, cómo es el comportamiento, nada más es uno. ¿Y quién es, hermano? Es nuestro Dios. Por eso aquí en Santiago 4:12 hace una pregunta: ¿quién eres tú que juzgas a otro? Solamente Dios, ¿qué, hermanos? Fíjense que Él es el dueño de todo. Y hoy en la actualidad, el hombre, hermanos, se ha adueñado de ¿qué, hermanos? Del mismo hombre. Y también le da ¿qué, hermanos? Este va a morir. Denle ahí la inyección para que muera. ¿Quién es más? Ahí dice, ¿quién es el que está pecando más? ¿Aquel que va a morir o el que le da la inyección? Son los mismos, porque lo está matando o no. ¿Aquel mató dos y este va a matar a quién? Fíjense cómo es la ley, ¿verdad, del hombre. Esa es la ley del hombre, hermanos. Por eso nosotros a veces juzgamos, ¿verdad? Aquel que pecó, ¿qué? Que pecó más. Aquel que ya quedó marcado, pobrecito, pues ya, ¿verdad? Pero ¿quién somos nosotros? ¿Para qué, hermanos? Para juzgar. Vamos a ver allá en Isaías. Isaías capítulo 1, verso que ya conocemos este verso. Dice el verso 18: venid luego, dirá Jehová, y estemos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca. Aquí, hermano, nuestro Dios hace un llamado a aquellos que quieran cambiar sus vidas y que se pongan a cuentas. Aquí, hermanos, nuestro Dios, el pecado lo compara como la grana. ¿De qué color es, hermanos? Color rojo, ¿verdad? Color rojo, la grana. Y como el carmesí, que también es como. Pues también es rojo. El carmesí, la grana, pues son rojo. Quiere decir que nuestro Dios mira el pecado como. Igual, hermanos. Rojo, ¿verdad? Es un símbolo nada más. Significado rojo. Como la grana, como el carmesí rojo, lo mira igual. Así lo mira nuestro Dios. Pero Él quiere que estemos aquí, que estemos a cuenta. Y fíjense que aquel que está a cuentas y que se bautiza, Dios le perdona a qué, hermanos. Que haya matado 1000, como que haya matado uno, es lo mismo. Dios, ¿qué, hermanos? Lo perdona, hermanos, porque nuestro Dios es amplio, es inmenso en perdonar. Nosotros, hermanos, que conocemos a nuestro Dios y que todavía, hermanos, todavía cometemos errores, pecado, y que Dios nos está mirando. El himno que dice aquí, ¿Dios qué? Dios te ve, Dios te ve. Mira el camino que, mira bien el camino en que andas. Si Dios nos pagaría, hermanos, conforme a nuestros pecados, ahorita en la actualidad, ¿qué pasaría, hermanos? Pues ya no existiéramos. ¿O sí? ¿No? Por eso nuestro Dios es amplio en qué, hermanos? En perdonar. Salmos capítulo 103. Vamos a ver qué dice ahí en Salmos 103. El verso 10 y 11. 103, 10 y 11 dice aquí el Salmo de David. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a sus pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así es el amor de quién, hermanos. Y a veces yo digo, hermanos, abusamos de nuestro Dios, hermanos. ¿O no? Yo no hago esto, yo no hago lo otro. Ay, que lo haga el hermano. Yo ni lo obedezco, ¿verdad? Muchos errores que tenemos, ¿verdad? A veces. Y todavía Dios, ¿qué, hermanos? Nos perdona. Y el hombre, hermanos, bueno, pues el hombre vive la maldad, el pecado. Y gracias, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que, hermanos, perdón. Yo creo, hermanos, que tenemos que platicar constantemente con nuestro Dios, porque constantemente caemos en qué, hermanos? En pecado. Pero no porque caemos constantemente en pecado, hermanos, voy a vivir en pecado. Eso no estoy diciendo, sino que ya no tratemos de qué, hermanos, de no hacerlo, porque si no nos va a ir mal. Hay pecados ocultos. Yo no conozco su vida en el trabajo o X, no sé cómo se porte, ¿verdad? Lo que hace. Y a veces nos queremos esconder de algo, ¿verdad, hermanos? Como que debemos algo. Ay, no quiero que me mire el hermano. Pero ¿de quién, hermanos, podemos escondernos? Como que queremos cubrir, hermanos, a veces un error que no lo mire el hermano. ¿Así somos o no? ¿Sí? Proverbios capítulo 28, 13. El que encubre sus pecados, ¿qué, hermanos? No prosperará. El pecado oculto siempre estará vigente, hermanos. Proverbios capítulo 28, verso 13. El que cubre sus pecados no prosperará. El pecado oculto siempre estará vigente, hermanos.
David no lo confesó. ¿Y qué pasó, hermano? Tuvo muchos problemas. Murió alguien allí, hermanos. Fíjense lo que es el pecado, hermano. Saúl también les había dicho que fue otro y ya no pudo, hermanos, Saúl ya no pudo levantarse, hermanos. El pecado oculto, hermanos, queda marcado. La maldición, hermanos, del pecado puede destruir familias enteras. Y el pecado, hermanos, cuando hay maldición, aún puede destruir hasta iglesias, hermanos. ¿Hasta dónde va el pecado, verdad? Por eso, hermanos, tenemos que arrepentirnos y pedirle a Dios constantemente, ¿verdad?, que nos perdone. Vamos a ver un salmo, ya vamos a terminar. Salmo 139. El verso 23, hermanos. Verso 23, 24. Dice aquí: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Sí le decimos a veces a nuestro Dios eso, hermanos? ¿Sí? Tenemos que decirle eso, ¿verdad? Aquí David, hermanos, pidió varias cosas. Examíname. Dime qué me hace falta. Y luego dice la segunda: conoce qué, hermanos. Conoce mi corazón para que no se desvíe. Esa es la segunda. La tercera: pruébame si ando bien o ando qué, hermanos, o ando mal, para que tú me ayudes. El cuarto: reconoce qué, hermanos, mis pensamientos. Cuando dice, hermanos, David, reconocer es no cometer la misma falta, el mismo pecado o el mismo error. Es confesar que, hermanos, confesar nuestros pecados, como David lo hizo, confesó su pecado. Y les voy a decir algo, hermanos, que si nosotros pensamos mal de nuestro hermano o hay desprecio, el pecado se puede hacer vigente, hermanos, de nosotros. ¿Ustedes creen eso? Sí, hermanos, se puede hacer rápido. Ahí está el pecado. ¿Y le pedimos a Dios rápido o qué hacemos? Se nos olvida, hermanos. Se nos olvida a veces. ¿Y el pecado ahí qué, hermanos? Ahí está vigente. Qué peligroso, hermanos, es el pecado. Primera de Juan 1:9, y ahí ya lo sabemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de qué, hermanos? De toda maldad. Y les voy a decir algo, hermanos. A la venida, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, si el pecado está vigente en nosotros, no entramos, hermanos, no entramos. Porque ahí dice que no entrará, ¿qué, hermanos? Ninguna cosa sucia o que hace abominación. Y eso es el pecado, hermanos. Cualquier clase de pecado. En nosotros, chiquito o grande, pecado es pecado, hermanos. Ahí no hay mentira blanca ni mentira roja, hermanos. Pecado es pecado. Vamos a terminar con esto, hermanos. Vamos a terminar ahí con el Salmo capítulo 51. Un salmo muy bonito, ¿verdad?, de David.
Salmo capítulo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. David, hermanos, reconoció que, hermanos, su pecado. La pregunta a nosotros reconocemos cuando estamos pecando nuestro pecado. A veces tenemos algo, hermanos, ¿reconocemos o no? Es que así estoy bien, hermano, yo no tengo pecado, es que esto y lo otro. Hay que reconocer, hermanos, cuando uno está mal. Reconocerlo te quiere, hermanos, ante nuestro Dios, como lo hizo David. ¿Y David qué le pasó a David, hermanos? Después tuvo oportunidad de, ¿qué, hermanos? De andar con nuestro Dios, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos. Gracias.